La siembra de las faves se lleva a cabo durante el mes de mayo, pero no es hasta octubre cuando se cosechan. Tras un tiempo de secado en el hórreo o la panera, que oscila entre 1 y 2 semanas, llega el momento del mallado, uno de los trabajos agrarios de mayor tradición en Asturias. En la localidad de Paredes, situada en el concejo de Valdés, Vicente Alba y Tino Fernández nos muestran cómo se llevaba a cabo este trabajo. Se utiliza el manar, que ya hecho de 2 palos de castaño, con una unión aquí de cuero, que es la que gira para, como se va a ver, para que salgan las fabas de la planta. Vamos golpeando y girando para no tropezarse los palos unos con otros. Cada cierto tiempo, los malladores remueven y giran las faves para que los golpes alcancen a todas las vainas. Esto solo lo hacía la gente de la casa, hasta que se terminaba lo que se cosechaba. Eran 4 o 5 días lo que se tardaban en mallar. Eso tiene que ser cuando está de buen tiempo de sol, para que tengan crespas y salgan, si no, no salen, si están húmedas. Tienen que ser días así de algo de aire y que salga sol. Ya que ya los hombres hicieron la cosa de mallar y tal, ya sacaron las fabas, pues ahora ya voy yo con el restillo, aquí diríamos la garabata, a quitar esto que quedó aquí, para ir separándolo de las fabas, para luego pasar a recoger las fabas y balear. Entonces voy recogiendo esto y pongo allá, porque esto luego las vainas estas las recogemos para alimento del ganado, para las ovejas o las vacas, o vamos, ahora mismo incluso para las ovejas, que es lo que tenemos. Y ahora ya con la escoba ya las vamos a recoger y pasar a la criba para balearlas. Bueno, voy a coger la criba. Ahora voy a recogerlas para la criba para balearlas. Y cribar es así. Entonces, como ves, al yo mover las fabas en la criba, sube todo esto que no sirve. Ahora termino de cribar y ya voy a balearlas. Como van a ver, las voy a echar encima de un saco para no tener que recoger luego de por ahí. Que se echan así. Cuando hace aire saca la porquería, la tierra y todo. Y quedan las fabas limpias. Se finí. Una vez concluido este trabajo, las faves están listas para ser seleccionadas, proceso que normalmente hacían las mujeres en casa. En la comarca Valle del Ese, entre Cabos, el cultivo de las faves y su proceso de mallado y cribado traía consigo la reunión de todo el núcleo familiar en un acontecimiento anual. Se conseguía la doble función de cohesionar al grupo familiar y obtener así la fuente calorífica necesaria para afrontar un invierno con garantías. Bueno, vamos a ver una fabada asturiana, que son los ingredientes: el agua, perejil, chorizo, tocino, morcilla y jamón. Unos dientes de ajo, una cebollita entera, un poco de pimentón, azafrán y sal, y unos chorritos de aceite. La fava se echa a remojo durante la noche para a otro día poder elaborarlas. Y entonces se pasan al recipiente, un recipiente amplio. Bueno, ahora le echamos el embutido. El chorizo ya está lavado, la morcilla, el tocino, un trozo de jamón desalado y unas ramas de perejil. Y la cebolla, una cebollita entera, y unos dientes de ajo.
Bueno, ya está. Y ahora una cucharadita de pimentón. Bueno, ahora un poquitín de azafrán. La pica de la cuchara de azafrán. Y ahora se cubren de agua. Es importante que estén siempre cubiertinas de agua, porque si no se partirán o tal. Cubiertinas de agua. Se mueven para que se una todo y se les echa un chorrito de aceite. Y para cocer por lo menos 3 o 4 horas lentamente. Bueno, ahora hay que preparar ya la cocina. Acercamos aquí a cocer 3 o 4 horas. Añadirles agua siempre que estén cubiertinas y mover las fabas de vez en cuando. 3 o 4 horas, despacín, que vayan despacín, porque la sal, claro, unos somos más sosos, otros más salados, y entonces vale más echarla en el plato casi, si hace falta. Hay que ir echándolos según van gastando el agua, ¿eh? Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.